Bueno, queridos amigos, ha pasado la batalla del Pantano de Vargas. Los dos ejércitos están el uno frente al otro, mucho mejor armado el ejército español, mucho mejor dirigido sus grupos, porque pues es un ejército curtido en mil batallas. El ejército nuestro es un ejército lleno de coraje, de hombres de un inmenso valor, con el genio de Bolívar. Pero de todas maneras ahí estamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a mover? Barreiro quiere venir a Bogotá para hacerse fuerte y para encontrarse con las tropas de Sámano, y el Libertador no lo quiere dejar venir a Bogotá porque sabe exactamente lo que va a pasar. Y es que con Sámano, con una gente que en Bogotá era mucho menos patriota de lo que era la gente en Boyacá, y mucho menos resuelta y mucho menos decidida. Ya cuando vieron llegar finalmente victorioso Bolívar cambiaron un poco, pero la inteligencia de Bolívar le decía que todo el entusiasmo de Boyacá no era el mismo entusiasmo que iba a encontrar en Bogotá. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El gran tema de Bolívar era fortalecer su ejército, darle unidad, darle capacidad de manejo y darle armas. Donde había un depósito importante de armas en Tunja. Tunja es un elemento decisivo en nuestra historia y Barreiro tenía dominada Tunja. Las autoridades de Tunja eran todas españolas que estaban cuidando un arsenal muy importante que tenían y sobre todo una ciudad definitiva desde el punto de vista estratégico. Pero no había caso ninguno porque Tunja era de Barreiro. Esa era la verdad. La guarnición que tenía Barreiro no había dejado una guarnición muy especial sobre Tunja, pero no la necesitaba porque él la podía dominar y dominaba a Tunja. No, Tunja no estaba al alcance de las tropas libertadoras. Eso en condiciones normales para un hombre normal, pero es que Barreiro estaba enfrentado al gran genio de América, al libertador Simón Bolívar, que dio una orden: se toman a Tunja y caen sobre Tunja antes de que Barreiro se dé cuenta y pueda socorrer la ciudad de Tunja. Aquello parece un imposible, pero el movimiento es de una rapidez tal, es un movimiento donde funciona el factor sorpresa, que no hay tiempo de nada, no hay tiempo de reaccionar, y la guarnición, el gobernador y todos los jueces y todo lo que había en Tunja salen corriendo para unirse con Barreiro, porque Barreiro no llega, pero sí llegan las tropas del Libertador, dan el golpe de mano y se toman a Tunja. Ese es un elemento decisivo en la campaña Libertador. Uno tiene en cuenta solamente las grandes batallas y cómo se combaten y cómo se enfrentan los ejércitos y cómo combaten el uno contra el otro, pero es que esas batallas dependen de cómo se han movido las tropas. Pues ya con Tunja en manos de Bolívar la situación cambia radicalmente. Entre otras razones, porque el ejército libertador encuentra un gran arsenal en Tunja. Gran arsenal que lo manejaba Barreiro. Recuerden ustedes que Barreiro era el dueño de Tunja y que Tunja estaba en poder de los españoles. Ahí tenía 300 fusiles de reserva y de la noche a la mañana encuentra Barreiro que es la posición privilegiada de Tunja, que es una posición estratégica, y que toda la munición y que todos los fusiles que estaban en Tunja cayeron en manos del Libertador. Y entonces cambió el sentido de la guerra en ese momento, de la campaña, porque Barreiro sigue pensando que quiere venir sobre Bogotá, pero ya con angustia porque ve un ejército temible, que tiene más fusiles, que tiene más capacidad de movimiento, porque
mientras Barreiro no deja de recibir sino hostilidad de la gente de Boyacá, las tropas libertadoras son recibidas no con beneplácito, con júbilo, y son apoyadas de manera que cambia todo el sentido de la guerra. Ya desde Tunja, Bolívar puede dominar los dos caminos que conducen a Bogotá. Era el momento decisivo para saber por dónde va a venir Barreiro a Bogotá. Que iba a venir, no cabe duda ninguna. ¿Cuál era el camino? Entonces, desde Tunja, Bolívar tiene un puesto de avanzada y está pendiente de lo que ocurra. Tiene su caballería organizada, tiene sus tropas bien dispuestas. El Libertador ve por dónde se mueve Barreiro y se mueve para cruzar el río Teatinos y para que quede franco la avenida Bogotá. El que haya hecho el recorrido de Tunja a Bogotá sabe que ese es un puesto definitivo y que una vez el que tome el río Teatinos ya tiene libre el camino hacia Bogotá. Así que cuando puede comprobar definitivamente que el destino es el río Teatinos, da las órdenes a sus tropas y va a venir la batalla decisiva de nuestra independencia. El Libertador divide sus tropas, le da al general Santander la responsabilidad del centro para cargar sobre el río, pero los elementos definitivos están en las alas que comandan dos venezolanos, Sublet y Anzoátegui. Dos nombres gloriosos. Quien recuerde la toma de Cartagena va a encontrar la sorpresa de que varios de los héroes venezolanos que acompañarían al Libertador en su campaña estuvieron en Cartagena y que lograron salir de Cartagena. Porque en Cartagena, recordemos, no hubo un hecho de armas definitivo, sino que la ciudad se tuvo que entregar por el hambre. De Cartagena lograron salir algunos patriotas con destino a las Antillas y otros salieron para buscar otros destinos y finalmente ahí es donde los generales que combatieron en Cartagena pudieron combatir en la batalla de Boyacá. Así están planteadas las cosas y se van a enfrentar los ejércitos. Insistimos en que todavía mejor armado y más disciplinado el ejército de Barreiro, pero con menos moral. No es lo mismo la moral del que se está retirando, del que está buscando una salida, que la moral del que está combatiendo, porque sabe que va a ganar la batalla si la batalla se libra. Y es donde viene la batalla de Boyacá. Desde el punto de vista militar, mucho menos decisiva. Hubo unas tropas españolas que se batieron y se batieron con fuerza, pero las demás estaban mirando mucho mejor el camino de salida para Bogotá que a las tropas libertadoras que cayeron sobre ellos implacablemente. Los movimientos de Anzoátegui y Sublet fueron perfectos, dirigidos por el Libertador, y finalmente llega el momento, después de una muy corta batalla. No se han puesto de acuerdo los historiadores en cuántos fueron los muertos y los heridos, pero les puedo garantizar que fueron menos los daños que en este movimiento del 21 de noviembre aquí en Bogotá, que fueron más duras las consecuencias y que fueron más los heridos, porque los otros lo que estaban dispuestos era a rendirse como efectivamente se rindieron. Aquí es donde viene uno de los episodios más lindos de la batalla de Boyacá y que no podremos olvidar por el significado, el símbolo que representa. Cuenta la historia que al pasar de Socha, el Libertador había podido encontrar un jovencito, un niño, que se llamaba Pedro Pascasio Martínez, a quien le había dado el encargo de cuidar sus caballos. Era
prácticamente un niño, Pedro Pascasio. Se discute cuál era la edad que tenía Pedro Pascasio. El que más le pone 16 años, pero era de todas maneras un muchachito de 16, o de 13 o de 14, como dicen otros historiadores que era. Cuando quien le cuidaba los caballos le dice al libertador: bueno, déjeme ir, yo quiero combatir. La batalla estaba librada, la suerte estaba corrida, y el libertador le dice: vaya, vaya. Y va Pedro Pascasio con su lanza, pues un muchachito de esa edad con lanza es un peligro, y encuentra a Barreiro. Barreiro lo encuentra escondido detrás de una piedra. Barreiro sale, le dice: niño, déjeme ir, tome este cinturón que está cargado de monedas de oro, vuelva a su casa, podrá vivir el resto de su vida con este oro, y déjeme ir. Y Pedro Pascasio le dice: no, señor, nos vamos donde el libertador que nos está esperando. Y se lo lleva arriado con lanza, y lo iba a atravesar. No hay duda de que si Barreiro opone resistencia, Pedro Pascasio lo atraviesa de lado a lado. Pues así se lo llevó al libertador, se lo llevó con todo y cinturón, con todo y monedas de oro. No ha caído la tarde, el ejército libertador es victorioso, el camino hacia Bogotá es franco, Bolívar da las órdenes consiguientes y se mueve hacia Venta Quemada, que es un pueblecito que ustedes pueden conocer en cualquier momento que quieran, y allá en Venta Quemada da las últimas órdenes antes de separarse de su ejército y venir él solo a Bogotá a tomar providencias, porque ya sabe que Sámano ha salido fugitivo de Bogotá y quiere cortarle todos los caminos. Y allá en Venta Quemada encuentra a un traidor, a Francisco Fernández Binoni, quien lo había traicionado en Puerto Cabello, que había sido el primer encargo militar que Bolívar había recibido para defender a Venezuela, y no pudo defender la plaza de Puerto Cabello porque Fernández Binoni se la entregó a las tropas españolas, y el libertador tuvo que salir fugitivo de Puerto Cabello. Era un hombre de buena memoria, y ya habían pasado los años, pero no se le había escapado ni el nombre ni la cara de Fernández Binoni. Más se demoró en encontrarlo que en ordenar que inmediatamente lo ahorcaran, y lo ahorcaron inmediatamente. De esos actos del libertador, tal vez poco magnánimos, pero es que la traición es el peor de los pecados que pueden cometerse. Ya el libertador está en Venta Quemada, ya el libertador ha hecho ahorcar a Fernández Binoni, ya trae prisioneros a Barreiro y a 37 oficiales del ejército. El resto del ejército se ha rendido, se ha dispersado, pero vienen 37 oficiales prisioneros a Bogotá. La patria existe, Bolívar viene sobre Bogotá, Bogotá lo espera, ya con muchas manifestaciones de júbilo. Sámano ha salido fugitivo, y así terminan esta gesta libertadora que se cumplió hace exactamente 200 años. Del 25 de julio al 7 de agosto, es lo que hemos relatado: la toma de Tunja, los movimientos de Barreiro para llegar a Bogotá, y los movimientos del ejército libertador para encontrar a Barreiro, lo que consiguen sobre el río Teatinos, en el puente que se llama de Boyacá. Nuestra patria existe, queridos amigos, de esto hace exactamente 200 años.